¿verdad? Y el sistema de digitalización, que es diferente. Entonces, lo que sí necesito que esos conceptos lo tengan bien claro. No están en la presentación porque hoy vamos a ver el mamógrafo, pero tengo que reforzarles esa parte de los, las tecnologías de radiología, digamos, convencional que actualmente hay, ¿no? El rayos X convencional eh, es un rayos X, como ya lo pudimos ver en la clase, ¿no? Que obviamente son sus componentes como el generador, toda la parte del colimador, el tubo, todo lo demás. Y el rayos X convencional, cuando se le determina convencional, es porque utiliza placas de rayos X, es decir, en vez de utilizar placas de CR o de R, utiliza directamente las placas tradicionales. Entonces, cuando hablamos de un rayos X digital, estaríamos hablando de un rayos X que utiliza el DR. ¿Qué es el DR? Es un detector de imágenes radiológicas, ¿no? Y ese detector hace la diferencia porque en vez de que la placa vaya, como creo que se lo estuve explicando en clase, directamente a una placa radiográfica que tiene una emulsión que utiliza un químico de revelador y fijador, el DR pues utiliza detectores. ¿Qué hacen esos detectores? Capturan la radiación ionizante y luego por medio de unos convertidores lo podemos ver entonces en pantalla para ver la imagen. Eso es lo que usa. Entonces, la estructura es la misma, toda la estructura es la misma. ¿Qué hace la diferencia? El detector como tal. ¿Estamos claritos allí? No hay preguntas. Continuemos entonces. Todo claro, Si profe. utilizamos el método, sí, si utilizamos el método de CR, que se llama radiología computarizada, la variante cuál es ahí, que en vez de utilizar el detector o utilizar la placa radiográfica convencional, utiliza un cassette de, eh, de radiología computarizada, que ese cassette tiene una pantalla, ¿no? Una pantalla, que esa pantalla eh, tiene una especie de fósforo en la pantalla fosforescente, que cuando el rayo es emitido en la pantalla tiene la capacidad de mantener la imagen latente. Y luego esa imagen es escaneada dentro de un escáner, que es un digitalizador, ¿no? Y un sistema de rayo láser impacta la pantalla, permitiendo que las partículas que hay dentro de la pantalla grabada en el momento que fue expuesta la placa radiográfica, esta por medio de unos fotomultiplicadores, podríamos verla entonces en la imagen, porque hay una especie de detector de imagen también similar, ¿no? Y ese sistema de detección de imagen permite entonces verla en la pantalla. Es un poco más ortodoxo, digamos más, la tecnología un poquito más ordinaria que un CR, pero finalmente hace algo similar al DR como tal, perdón, hace algo similar porque obtienes una imagen digital en pantalla, ¿no? Y lo que se busca finalmente es poder tener una imagen donde el usuario pueda hacer los cambios que él considera prudente para entonces obtener una calidad de imagen diagnóstica, como les dije en clase, ya no directamente por medio de una procesadora de placa radiográfica y la placa como tal, sino por medio de los detectores o el cassette DCR. ¿Estamos bien ahí? Eso era lo que creo que me hizo falta comentárselo ese día de una manera más amplia, ¿no? Esa partecita. Bien, vamos a ver el mamógrafo entonces. Siguiendo lo que ustedes tienen en la presentación, el mamógrafo tiene varios componentes, ¿sí? Varios componentes que forman parte del mismo. El mamógrafo en sí es un equipo de rayos X que debe tener obviamente un generador, porque el generador es el que me va a dar a mí la radiación como tal. Debe tener también lo que sería el mismo chasis o porta chasis, que en este caso es donde van a colocar el cassette de mamografía. Para los casos de mamógrafo análogo se coloca el cassette. Para el caso de mamógrafo digital se coloca el detector. Pero de la misma manera, ambos tienen que tener ese porta chasis, ¿no? Para colocar. Eh, debe tener una parrilla difusora también o antidifusora que permite que la radiación no se pierda. Eso también es similar a la rejilla, lo que le denomina la rejilla, ¿no? Para que la imagen se mantenga lo más
digamos, homogénea posible y que no se pierda la radiación. Trata de capturar la mayor cantidad de radiación en el punto específico donde se pretende hacer la mama. Normalmente los mamógrafos trabajan a menor cantidad de kb. Recuerda que mencionamos algo de eso, ¿no? No trabajan a 100 kb, ni 80 kb, ni nada de esto. Normalmente trabajan a 40 kilovoltios amperios. O sea, tengan eso en cuenta porque probablemente pregunte algo de eso en el examen. Las partes, no sé si alguien tiene el, el, la presentación abierta, van a ver que tiene el tubo de rayos X, ¿no? Tiene la parte de los pedales, que es donde se va a hacer la exposición. Ahí se hace la exposición normalmente también. También hay una consola externa que está detrás de una mampara, que es para controlar la radiación similar a lo que era el rayos X convencional, son parte de los componentes. La parte del teclado, que es donde se va a definir la cantidad de kb y MAS que se va a aplicar. El portatubo o el tubo de rayos X también que tiene el equipo, también es uno de los componentes del mamógrafo, igual lo pueden ver en la presentación. Entonces, ¿por qué la mamografía? ¿Qué es la mamografía como tal? Hay una definición ahí en la tercera diapositiva. La mamografía es un equipo radiológico especialmente diseñado para obtener imágenes radiográficas de la mama. Obviamente, por eso es que la cantidad de kb es menor, porque estamos hablando de un tejido mamario, que no es un tejido que tiene huesos, ¿verdad? Es un tejido blando, digamos. Entonces ese tejido, a la hora de hacer una exposición con rayos X normal, no se puede apreciar lo suficiente. Por eso es que la tendencia es a utilizar el mamógrafo, y viene usándose ya hace muchos años, porque el mamógrafo está diseñado exclusivamente para tejidos blandos. Ahora, con una tomografía podría hacerse una mamografía. ¿Qué piensan ustedes? Mencionando lo que sobre lo que comentó de los KB, pienso que no, porque en la tomografía se utiliza una cantidad más grande, entonces habría una variación en lo Buen que sería punto, la imagen. muy buen punto. Sin embargo, sí te va a salir una imagen, pero no tan precisa. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el mamógrafo lleva compresión. Y en tomografía, a pesar de que da excelente calidad de imágenes, y es verdad lo que usted dice de la parte de la exposición, normalmente utiliza con mayor cantidad de kb, se pierde lo que sería la parte de la compresión, porque obviamente con el tomógrafo no puedo hacer la parte de la compresión. Y recuerden que en clase les mencionaba de que es importante la compresión para poder, eh, digamos, comprimir como tal, valga la redundancia, la cantidad de tejido de tal manera que se puedan unir para poder dar mejor definición de la imagen. Entonces, sí es posible, pero no va a quedarte una buena definición. Sí, incluso el ultrasonido es uno de los componentes de los equipos utilizados para hacer mamografía, pero también tenemos el mismo, digamos, la misma deficiencia, porque no es muy práctico para mamas ya de personas mayores de 40 años. Normalmente, si una mama que todavía no está del todo desarrollada, en menor de 30 años o menos, y hay que hacerle una mamografía por una sospecha de digamos, algo cancerígeno, normalmente se utiliza entonces el ultrasonido, porque ahí sí aplicaría mejor el ultrasonido, porque es un tejido que todavía no está desarrollado como tal, ¿no? Entonces esos puntos son importantes tenerlos en cuenta nada más, no es para que nos volvamos expertos, pero sí tenerlo en cuenta. Entonces las partes del mamógrafo. Está conformado por un tubo de rayos X, el cual incluye también un sistema de refrigeración, filtro y colimador, o sistemas de limitación del haz de la radiación. Mira que si recordamos lo que mencionamos de los tubos del equipo generador de rayos X, vamos repitiendo componentes, porque en sí le decía yo que el tema de radiología no es complicado, porque se utiliza el mismo principio. O sea, todavía está inmerso el tema de la radiación ionizante. Así que
los componentes que se utilizan para generar radiación ionizante para un rayos X son los mismos que se utilizan para el área de mamografía. Dice, una envoltura protectora de plomo cuya función es la de proteger al paciente, ¿sí? Y al operador como tal, ¿no? De las descargas eléctricas y atenuar los rayos X. Esta, esta parte de la envoltura fue la que pusimos el ejemplo cuando estábamos en clase, que tomamos el vaso que estaba frente a nosotros, no recuerdo si era de Yami o de alguna de ustedes, de alguna de las compañeras, y hablábamos de que el vaso como tal representa la envoltura, ¿no? La envoltura del equipo, del mismo tubo de rayos X. Entonces, el mamógrafo, el tubo es más pequeño, de repente en dimensión, que uno de rayos X, pero hace exactamente la misma función. Entonces, en la siguiente diapositiva hay un esquema básico del rayos X, el cual yo necesito que ustedes ahorita no lo vamos a poder ver porque no lo tenemos en pantalla, pero con las diapositivas necesito que se ubiquen en ese dibujo, porque ese dibujito es uno de los que voy a utilizar para el examen y es un dibujo que define realmente lo que yo quiero expresar con la diferencia entre un rayos X y un mamógrafo, ¿no? No sé si ahí me están escuchando claro. Sí, profesor, le escucho bien. Sí, se escucha. Ok. En ese esquema podemos ver el tubo de rayos X, la salida del tubo del filtro, perdón, del tubo del filtro, sí, los colimadores como tal, en la parte de abajo la bandeja de compresión y en la parte de abajo la rejilla receptora de rayos X. En ese arco que se logra ver allí en tipo C hacia el lado izquierdo, es suficiente para que ustedes conozcan los componentes externos que utiliza el mamógrafo, que hace la diferencia con un rayos X, porque si ya conocemos el rayos X, podríamos estar completamente seguros que con esto que hace la diferencia, ya conocemos el mamógrafo, ¿no? Dice, la imagen de mamografía en la siguiente diapositiva se visualiza como una imagen de alta resolución en un monitor de alta resolución. Creo que les mencioné algo de esto. No podemos ver mamografías con extremada cantidad de tejido en monitores de menos de 5 megapíxeles. Es necesario para mamografía disponer de un monitor para observar las imágenes de 5 megapíxeles hacia arriba. Recuerden esto, monitor debe ser de 5 megapíxeles para mamografía. La posibilidad de cambiar el contraste y el brillo permite mejorar la detección de anomalías o tejidos densos. Obviamente era lo que les mencionaba del maquillaje de la imagen o algunos ajustes que los sistemas digitales permiten realizar para poder tener una imagen diagnóstica mucho más definida, ¿no? Entonces esos son puntos importantes que tienen que considerar. En la siguiente imagen, obviamente como es un dibujo, pero puede verse la diferencia entre una mamografía normal y una mamografía tumoral. En la tumoral podrían ver que hay una calcificación de color blanco. ¿Alguien me responde por qué blanco? Porque es calcificación de tejido. Muy bien, y ya deja de ser un tejido blando, ¿verdad? Si ahora pasa a ser un tejido duro. Al ser un tejido duro y casi similar al hueso, automáticamente el tejido duro en la escala de grises se representa en color blanco. Entonces, ahí ya ustedes pueden empezar a definir la razón de existir de la escala de grises. La escala de grises me permite poder identificar tejido blando de tejido duro y en las diferentes densidades. Obviamente nuestro órgano tiene tejido blando, tejido duro, pero también hay tejidos intermedios, como los cartílagos, ¿verdad? Como algunos de los órganos. Por ejemplo, el corazón, vamos a ver una escala de grises compartida. En los pulmones vamos a ver una escala de grises compartida. Entonces, si yo le tomo una placa directamente a un hueso, pues sí me va a salir totalmente blanco. Y si le tomo, digamos, algo al vacío, me va a salir transparente, entonces, o negro. Entonces, todo va a depender del tipo de tejido, pero sí es importante que veamos
La razón del entender la escala de grises, que es uno de las pruebas que se realizan cuando hacemos mantenimiento preventivo de equipo de rayos X o mamografía. Confirmar que la escala de grises esté dentro del rango, ¿no? Para que no haya confusión para el radiólogo a la hora de la interpretación de la imagen. El tubo de rayos X, mis queridos estudiantes, es similar al que ya hablamos de la parte de radiología, pero lo voy a mencionar de nuevo. Consta de un cátodo emisor de electrones y un ánodo rotatorio que actúa como blanco para acelerar los electrones que inciden en él, y en una envoltura que puede ser metálica o de vidrio con zonas aislantes para el cátodo y el ánodo. Okay. Esta definición es similar a la que vimos para el equipo de rayos X. ¿Preguntas aquí? Continuemos. Siguiente imagen. La siguiente imagen dice tubo de rayos X del mamógrafo. El tubo de rayos X del mamógrafo. Mire, ahí hay algo interesante. La cantidad de KB que se utiliza para mamas normales, ¿no? Va entre 26 y 28 en este modelo de mamógrafo. Mediano va de 28 a 30 y grande de 30 a 32. Eso significa que está por debajo de los 40 KB que hemos mencionado, ¿verdad? O sea, ahí no habla de 120, ni de 80, ni de 90, sino en los rangos máximos hasta 32. Significa que la eficiencia del diseño de este mamógrafo es buena porque no te permite la menor cantidad de radiación posible, ¿no? Es un sistema quizás automático que también ayuda a compensar en el momento de que se va a colocar la mama, define automáticamente, como yo le decía, el selector automático de exposición, me define cuántos cabellos requiero para el tamaño de una mama a la hora de colocarlo en la bandeja de compresión. Ahí en la imagen se puede ver cómo el rayos X, obviamente una imagen bien gráfica, no tiene la inclinación que debería tener el rayo, pero es para temas de docente. Se puede ver que de un punto de rayos X va a penetrar, digamos, la mama y finalmente va a llegar al cassette o a la placa radiográfica, ¿no? Y a su vez, entonces ya podría ir para la parte de amplificación de imagen o, digamos, transformación de imagen para poderlo ver en la pantalla. Ahora, cuando se hace la mamografía, normalmente no vamos a encontrar el mamógrafo con la pantalla, sino con una pantalla así, pero de control, ¿no? Esto tendría que ir a una estación de trabajo. Y en la estación de trabajo donde se puede ver entonces la imagen. Si fuera análogo totalmente, entonces lo podríamos ver en una placa radiográfica. En la parte de abajo, la siguiente diapositiva, está la bandeja de compresión. La bandeja de compresión, si ustedes son, digamos, observadores, ¿me pueden decir qué tamaño tiene? No sé si lo logran ver en la imagen los que tengan el PPT abierto. ¿Qué tamaño dice que son las 18 bandejas de por compresión? 24 centímetros y 24 por Ajá. 30 centímetros. Muy bien. Imaginemos, jóvenes, que estamos hablando de los dos tamaños más pequeños de los tamaños de placa o detectores de radiología. ¿Por qué razón? Porque obviamente no estamos hablando de una mama del tamaño de un tórax, ¿no? Que necesitamos una 14 por 17. O vamos a hacer una columna, necesitamos 14 por 17. Vamos a hacer una extremidad completa, necesitamos 14 por 17. Así que aquí estamos hablando de tamaños pequeños. Lo que se llama 18 por 24 representaría en pulgadas como 8 por 10, es decir, para una mama pequeña. Y 24-30 ya estaríamos hablando de 10 por 12 más o menos. O sea, una mama más grande, pero tampoco no tan grande, que no necesita un tamaño de chasis o de buki para colocar los cassettes. La razón por qué no, porque las mamas no son gigantes, tienen un tamaño promedio y caben dentro de este rango. Ya si hay un tema
diferente por alguna situación, alguna patología, alguna cosa, pues ya hay que hacer otro tipo de estudio, ¿no? Pero para los mamógrafos normales, llámese mamógrafo digital o mamógrafo análogo, por detector o ya sea por cassette, estos son los tipos de bandejas de compresión que se utilizan. ¿Comprendido hasta aquí? Miren, la siguiente diapositiva está el cassette, el chasis. Ese es un cassette análogo, completamente análogo. Es un cassette que requiere la colocación de una película radiográfica para poder hacer la exposición. Pero el mismo tamaño lo tiene también el cassette DCR, que sería en dado caso que se quiera digitalizar la mamografía en un CR, y del mismo tamaño tiene si quisiéramos hacer una placa radiográfica con un mamógrafo digital con detectores. Y en la parte de abajo, la siguiente diapositiva, está la colocación del chasis, ¿no? Dentro del buque como tal, para hacer la exposición. En la siguiente diapositiva, que es la última, encontramos entonces lo que vendría siendo el generador de rayos X. En los equipos de mamografía, el generador casi siempre está proximal al equipo por el tema del espacio. Pero si el hospital cuenta con suficiente espacio, probablemente tenga un área que se le conoce como data center, que es donde tiene, o cuarto de máquina, que es donde podría tener los distintos generadores. Si existe eso, muy bien, pero si no, pues lo podría colocar al lado del mamógrafo y él pues ahí va a hacer la generación del rayos X necesario, recordando que no necesitamos tanta cantidad de KB y tanta cantidad de MAS para poder tener una imagen diagnóstica. Bien, ¿preguntas aquí? Siento que es un tema repetido porque como ya vimos radiología y lo dimos bastante profundo, nos ayuda a entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Profe, ¿me puedo repetir cuánto era el KB, el mínimo y el máximo? En la imagen presentaba hasta 28, pero normalmente los mamógrafos tienen un rango máximo de 40 KB. Ok, gracias, profe. No hay de qué. Recuerden los componentes para que no se los olviden. Ténganlo siempre en mente, o más bien para el tema del examen, tener en cuenta que existe el generador como tal, el tubo de rayos X, ¿no? El colimador, similar a lo del rayos X. Son componentes muy similares. ¿Qué lo diferencia? Si yo le preguntara, ¿qué diferencia el mamógrafo del rayos X? ¿Qué respondería usted? Tres diferencias. ¿Cuáles serían tres diferencias? Démela ver. Miren que esa es una pregunta de examen muy fácil, ¿eh? Yo les dije, son muy similares, pues tienen los componentes repetidos, pero hay unos componentes que no se repiten. ¿Cuáles son? No sería la bandeja de compresión, Muy bien, ¿cuál más? el, la cantidad de Correcto, la cantidad de KB. Muy bien, ¿y cuál es el tercero? Bueno,
Bueno, se los dejo de tarea porque probablemente esa pregunta venga en el examen, así que ya la estarían adelantando. Bien, jóvenes, yo creo que vamos a dejarlo hasta allí. Ese examen va a ser cortito, lo vamos a hacer el próximo lunes, Dios primero. Entonces, digo, perdón, el próximo miércoles. Dios primero, nos vemos, no sé si 4:30, 5, eso va a depender de la hora que la profesora se vaya. Pero yo voy a estar por la universidad por ahí a las 4:30, así que ustedes me avisan allí y entonces hacemos el primer parcial. ¿Qué viene en ese parcial? Lo que hemos visto hasta el momento que yo he subido a la plataforma. Hay 3 temas en la plataforma, más lo que yo normalmente explico en clase, ¿no? Como siempre. De allí viene el parcial. ¿Preguntas? No hay pregunta, profe. ¿Todo claro? Sí. Todo claro. Joseph, ¿tienes el micrófono encendido? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les deseo un feliz fin de semana. Tengan mucho cuidado a la hora de viajar. Si van a viajar para el interior, por favor, tengan mucho cuidado. Entonces, eviten todo tipo de contacto con locuras por allí.